Ahora en el Mostrador Podcast remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y un equipo de atrevidos panelistas. Juntos y revueltos, la conversación política que quieres escuchar. En el Mostrador Podcast, el poder de la independencia. Muy buenos días, ¿cómo están? Ya son las 9 de la mañana con 14 minutos y arrancamos rápidamente el programa de este jueves 25 de julio. Temas que vamos a estar comentando el día de hoy acá en Juntos y Revueltos. Bueno, se ingresó finalmente este veto presidencial para salvar la reforma electoral con correcciones a última hora. Esto fue parte de las noticias que marcaron ayer el día de la tarde, pero ya, el veto está ingresado. Vamos a ver cómo transcurre la votación en ambas cámaras. También ayer en el Congreso se vio a la alcaldesa Iracy Hasler continuar con este despliegue de conversaciones con las diferentes autoridades junto a otros alcaldes para impedir la cárcel de máxima seguridad en la región metropolitana, en Santiago particularmente, como sabemos ha sido tema de conversación durante los últimos días, y el debate y las diferencias de opinión entre el Ejecutivo, particularmente el ministro Cordero y la alcaldesa de Santiago. También otro de los temas que vamos a seguir analizando son ahora los efectos electorales que eventualmente podría tener en Chile Vamos todo lo que ha pasado con el caso de Javier Macaya y la condena de su padre. Han habido fuertes declaraciones, podríamos decir, por parte de algunos parlamentarios del sector en relación a lo que pasó, y todo esto en plenas negociaciones electorales que ya quedan solo pocos días para la inscripción de candidaturas. Y también vamos a revisar lo que está pasando en Venezuela. Recordemos que este domingo son las elecciones presidenciales y hay alta expectación a ver finalmente qué resulta de esas elecciones, si se reconocen o no los reconocen los resultados, qué nos están indicando algunas encuestas. Bueno, todo esto y más junto a las panelistas que me acompañan como cada jueves. Ya las vamos a pasar a ver en pantalla. Saludamos a la directora de Latino Barómetro, fundadora de Moris Chile, Marta Lagos. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenos días. Muy buenos días. Y también vemos a la psicóloga, antropóloga, exministra y académica de la Universidad de Valparaíso, Clarisa Hardy. ¿Cómo estás, Clarisa? Muy buenos días. Muy buenos días a ambas. Bueno, yo ya deslicé algunos temas. ¿Qué les parece si partimos con lo que ha pasado con el caso Macaya particularmente y los efectos electorales que esto eventualmente podría tener en el sector? Estaba leyendo algunas declaraciones de algunos parlamentarios. Por ejemplo, la senadora María José Gatica ha sido bien dura en los términos en los que se ha referido a esta situación. Ha señalado, ha afirmado que Chile Vamos se está desfondando completamente. La también presidenta de Bópoli, Gloria Hood, afirmó que los dichos del senador Macaya defendiendo a su padre habrían dañado a Chile Vamos y que podría afectarle las elecciones municipales. Y también incluso el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, sigue con los emplazamientos a propósito de que todavía no se llega a acuerdo para resolver las candidaturas que faltan por despejar en algunas comunas para llevar un candidato unitario. Señaló que lamentablemente Chile Vamos ha pasado por distintas situaciones que han complejizado las decisiones estos días, como por ejemplo que se tuvo que cambiar la presidencia de la UDI, que ahora es del diputado Guillermo Ramírez tras la renuncia de Macaya, y que literalmente las dificultades no están en el Partido Republicano, sino que hoy día están en Chile Vamos. Después de todos estos días, desde el lunes que venimos conversando sobre lo que ha pasado particularmente con el caso Macaya, ¿cómo han visto que ha decantado el asunto y si eventualmente pueden haber efectos electorales en el sector a propósito del contexto que estamos viviendo? Clarisa, arranquemos contigo. ¿Cómo lo has visto? Yo lamento, por una parte, que todas las reflexiones que nos levanta yo lo encuentro dramático caso, porque estamos hablando probablemente de uno de los delitos que a los más desamparados, a los más quienes menos pueden defenderse, que son niños frente a abusos de ese carácter, la reflexión termine siendo cuál es el efecto político electoral. Porque la pregunta que uno se hace es, de no haber mediado una inminente elección como la que tenemos ahora, ¿hubiera reaccionado la UDI y Chile Vamos como reaccionaron ahora? Y entonces, ante las campanitas de alerta de que esto puede, porque esto
tiene distintas lecturas, aquellos que se horrorizan por el tratar de minimizar la comisión de un delito de esta gravedad, aquellos otros que dicen, finalmente esto muestra una vez más el sesgo de clase y de poder de la justicia, por lo tanto refuerza esta percepción ciudadana de que la justicia es injusta, no es la misma para quienes tienen poder, para quienes tienen dinero, para quienes tienen influencias y redes, que es una percepción generalizada, y frente a ese hecho, y estando a puertas de una elección, evidentemente hay una preocupación fuera este caso u otro. Y por eso digo que lamentablemente esto ocurre en el momento de una elección porque nos deja flotando la duda, una duda que no podemos confirmar porque no ocurrió en otro momento, es qué poca relevancia hubiera tenido para la derecha más conservadora, para aquella en donde estas materias no se hablan, no se tocan, se esconden en la familia, como nos lo ha demostrado el proceso que acompañó el juicio del señor Macaya, del delincuente, que ha sido acusado de la comisión de este delito, y que frente a quien ya pesa una sentencia. Lo que nos reveló es que la propia familia ocultaba esto. Entonces, a mí lo que me parece obvio que esto va a tener, digamos, que las reacciones que ha tenido la derecha son estrictamente el mérito del cálculo político. No he escuchado el mérito de la preocupación por la brutalidad que se estaba cometiendo, que es amparar e incluso justificar judicialmente, poner en duda las pruebas presentadas, que eran unos videos grabados de manera doméstica y casera por las propias víctimas. Eso probablemente hubiera pasado sin pena ni gloria para este sector de la política chilena, hubiera pasado sin pena ni gloria de no mediar esta urgencia electoral. De hecho, se Y yo creo demoraron que esa es la mucho. pregunta, esa para mí es la pregunta más de fondo. Hay otro argumento, tú me querías preguntar No, algo. iba a mencionar solamente de que se demoraron bastantes horas, si no un día, en salir hasta que el Oye, martes de la mañana, claro, hasta que el martes de la mañana la primera que dice algo es la alcaldesa y candidata presidencial Evelyn Matei. No fue algo inmediato, sino que estuvieron probablemente todo el día lunes reflexionando si pronunciarse o no. Eso nomás quería mencionar. Sí, continúa, Clarisa. sí, pero eso revela de que para ellos no tienen internalizado valóricamente. No hablo penal o judicialmente, que es una aberración que, digamos, que ha sido el gran argumento levantado y muy bien expresado por el ex fiscal Gajardo, quien tiene la autoridad política y la responsabilidad política como presidente de partido y como senador. No nos olvidemos que son los senadores los que auspician las promociones de este tipo de cargos en el sistema judicial, de modo que la influencia es directa sobre quienes toman estas decisiones judiciales, que un presidente de partido y senador emite un juicio sobre la base de comentar los pormenores del juicio, además de que no tienen por qué ser revelados de manera pública, son parte de la materia de la investigación. Eso es la arista principal que les preocupaba, el cómo se había manejado judicialmente. Yo estoy hablando de esta otra dimensión, que probablemente le impactó, que es la valórica, que es el no horrorizarse ni sorprenderse frente a la comisión de un delito de esta naturaleza. Y voy a agregar un tercer elemento para que lo conversemos también con Marta, Francisca. Una de las declaraciones de la senadora no es solo de los perjuicios electorales y de que esto va a significar un castigo tremendo para ellos, ella reflota la idea de que esta imagen de una justicia injusta, de una justicia para los poderosos, una justicia para los que pueden pagar una cautela de $150 millones para poder
tener una pena, cuando estaba todavía como imputado, una pena todavía remitida en el domicilio. Ella agrega, este hecho puede generarnos de nuevo, y habla del octubrismo, la violencia. Y en el fondo lo que está diciendo es que los abusos de poder, los privilegios, dieron origen el año 2019 a una finalmente estallido social. La izquierda, por decir que la violencia que se advirtió en las calles es fruto de una violencia estructural que está instalada en la sociedad, fue acusada de incitar a la violencia. Y hoy día ese diagnóstico lo utiliza una sonadora de derecha para decir, ojo, además le estamos dando una señal de la población de que como amparamos de manera desigual a los delincuentes dependiendo de dónde están ubicados, nosotros podemos propiciar nuevamente una movilización o un movimiento social de protesta. Es decir, hay una vuelta de carnero en la derecha, hay un trastoque de valores que aparece en cada uno de los comentarios que se dan a propósito de este caso. Y para hacerla corta, sí creo que por todos esos motivos la derecha está en serios aprietos probablemente. Ujú. Marta, ¿cuál es tu lectura después de todos estos días? Mira, yo tengo dos lecturas, estando de acuerdo con lo que ha dicho Clarisa. La primera es que el electorado chileno no castiga. Lo hemos visto en numerosas ocasiones desde el año 90 a esta parte. Personajes, ¿no es cierto?, como Elin Matei misma, ¿no es cierto?, que estuvo involucrada en el famoso escándalo ya hace veintitantos años de los radioescuchas, de los escuchas con Ricardo Claro, Sebastián Piñera, qué sé yo, ¿cómo se llamaba? El grupo este juvenil. ¿Ya? La segunda es, digamos, miremos la cantidad de políticos, ¿no es cierto?, senadores, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Senadores que los han mandado, me acuerdo cuando mandaron a Gabriel Valdés a ser senador por Valdivia, lo pusieron en Valdivia pensando que no iba a salir nunca. O sea, a él no había motivo para castigarlo, pero el electorado chileno, ¿ya? No castiga por hechos del pasado. Aquí el electorado está dividido en dos bloques ideológicamente y moralmente, valóricamente justificados a sí mismos, diferentes. Entonces, lo que ha sucedido ahora, y yo estoy de acuerdo con lo que dijo la senadora en el programa de CNN en la radio, ayer en la mañana María fue, José o el Gatica. lunes en la mañana, sí, el lunes en la mañana, de que aquí hay un problema de moral política. Dijo, hay que establecer, y eso va a lo final que dijo la Clarisa, hay que establecer una estándar de moral política. Lo que está diciendo con eso es que no existe el estándar de moral política en la derecha. Dice, hay que establecer para la derecha un estándar de moral política. Esa moral política tiene que ver con dos dimensiones. Bueno, con una principalmente, ¿no es cierto? Tiene que ver con la dimensión de eh, los derechos humanos en general, que incluyen los derechos de la mujer, que incluyen los derechos de los niños, que incluyen, digamos, todo este escándalo del padre del senador Macaya, eh, que en realidad remecen a la sociedad en su intimidad. Aquí hay problemas morales de la sociedad chilena que afectan a todas las familias chilenas, como es la violencia intrafamiliar, los femicidios, los casos de pedofilia, en fin, que afectan al interior de las familias del pueblo chileno, que no son parte importante de la agenda política, no son parte importante de la agenda política y como tal no son parte de las campañas electorales. Esa es la verdad de la milanesa, ¿ya? Ahora, yo creo que no va a haber castigo político porque aquí el electorado está tremendamente polarizado, ¿ya?
a Longueira, no a Longueira, a Moreira lo mandaron a- al exilio, ¿no es cierto?, a ser candidato a senador eh, por otra parte, y salió. O sea, aquí no hay, cuando Moreira, ¿se acuerdan ustedes que hablaba del raspado de la olla en la crisis política del año 2015? Ujú. ¿Ya? Fue elegido senador sin ningún problema después de eso. No, o sea, los escándalos de corrupción al interior, y eso ha pasado en toda América Latina, los escándalos de corrupción o los escándalos, digamos, de decadencia moral, porque uno podría decir que en este caso se trata de una decadencia moral al interior de la derecha con esta discusión donde no reaccionó, perdón, no el día lunes, el día domingo en la tarde no reaccionó nadie. Si yo estaba viendo la televisión cuando Macaya dijo lo que dijo, no podía creer mis oídos, pero no vi ninguna reacción, sino que el lunes en la tarde empezaron a haber como movimientos y se dice que hubo un pacto el día lunes de silencio en la derecha, de tratar de no, digamos, a causar más revuelta y recién el martes explota la cosa. Entonces, me parece que eso es un indicador de decadencia moral profunda, profunda. Que el presidente de la UDI se haya demorado 2 días completos, 48 horas, en renunciar, es un segundo indicador, ¿no es cierto?, de que ellos estaban dudosos respecto de cuál iba a ser el impacto. Y como dice Clarisa correctamente, solamente el posible impacto electoral los hizo reaccionar, ¿ya? Entonces, yo creo que esto muestra, digamos, una decrépita situación, no en términos de Chile Vamos, porque esto afecta a todos aquellos que se encuentran, ¿no es cierto?, hoy día en la oposición. Y por supuesto que el Partido Republicano puede decir esto no nos afecta a nosotros, que no tenemos nada que ver, pero no es así. Los afecta no en términos a lo mejor electorales, pero sí los afecta en su capacidad de instalarse como legítimos representantes. ¿Qué es lo que van a representar? ¿Ah? ¿Qué es lo que van a representar? Personeros que se defienden sus propios intereses, porque eso fue lo que hizo Macaya el domingo en la mañana. Defendió sus propios intereses, que son los intereses de su familia, por encima del bien común, que son, digamos, los valores, ¿no es cierto?, de la República y los derechos, ¿no es cierto?, que están establecidos en la Constitución y las leyes. Pasó por encima de eso, pasó por encima, hirió, ¿no es cierto?, el sistema judicial, porque él es presidente de un partido y senador de la República, que nombra jueces. Ojo, que su voto nombra jueces, ¿ya? Entonces, me parece que no está, digamos, hecha la lista total de las consecuencias que esto implica, ¿ya? Ahora, ojo que con decir que aquí hay una decadencia moral en la derecha no implica que no tenga yo mi crítica sobre la izquierda, que me parece que, bueno, por supuesto en otra dimensión y no es comparable y toda esta, digamos, seguidilla de errores que se han cometido respecto de cuánto es la multa, que si se pone multa, que si los extranjeros tienen Por multa el veto. para el voto obligatorio, ha sido un escándalo valórico, porque, perdón, en esa ocasión también estuvo en duda en la izquierda misma, porque algunos levantaron la voz de que los extranjeros no tenían que tener multa, de poner sus propios intereses por encima del bien común. Entonces, ese es el origen. En ambos casos se manifiesta de manera distinta, con distintas dimensiones. De todos los peros del caso se manifiesta este problema central que tiene la crítica de la gente hacia la política, que es, ¿no es cierto?, que, como dice el 70% de la población, en la pregunta que vinimos haciendo en Latinobarómetro desde el año 95, que se gobierna para los intereses de unos pocos, que son los que están en el poder, por encima de los intereses de la mayoría. Eso es lo que está pasando. Entonces están gobernando, están actuando en política para los intereses de ellos mismos por encima de los intereses del bien común y de la mayoría, ¿ya? Eso es lo que yo veo, digamos, en distintos hechos políticos que suceden, que
que degradan la calidad de la democracia, degradan, digamos, la calidad de la política, y alejan aún más a la gente. O sea, yo creo que el impacto mayor que puede tener estos escándalos es que la gente deje de ir a votar. Como además eso se ha instalado la duda respecto, y ahora creo que la propuesta es de que la multa sea de 33.000 pesos, ¿no es Sí, cierto? 33. 33.000 pesos. Lo que, bueno, no la elimina, pero en fin, la hace más trivial. ¿Ah? Es una multa más trivial, que por supuesto para gente de bajos ingresos puede ser muy alta, porque pasa a ser más del 5% del salario mínimo, pero de todas maneras se transforma en una cuestión, digamos, ya no de 200.000 pesos, que significaba una cuestión bastante onerosa. Entonces, yo creo que esa decadencia del sistema moral, ¿ya? Es lo que puede llevar a gente a no votar, es decir, disminuir la participación electoral más que castigar Ujú. a un lado, a un candidato o a otro candidato, porque además no hay que olvidarse que esta elección es una elección de personas. Aquí priman las candidaturas de personas, hay muchos independientes en listas de partidos que van a ser, digamos, inscritos, y los concejales, los miembros del core, etcétera, son elecciones de personas. Por lo tanto, no hay una adscripción, esa adscripción ideológica de los candidatos a los partidos se perdió hace muchas elecciones atrás, 4, 5, 6 elecciones municipales, y por lo tanto, este sentido de que hay una pérdida hacia un conglomerado como Chile Vamos, ya no se produce. Se habría producido en el año 95, 97, pero no hoy día, donde los partidos han perdido presencia, han perdido legitimidad, han perdido confianza, y ya no son lo que eran antes. Entonces, su propia debilidad los protege, ¿ah? Contra estos abusos de poder, ¿no es cierto? Eh, y hace que el electorado se aleje aún más de la política y haga más posible elegir más personas más populistas, o sea, más alejadas de los partidos, con consignas, digamos, antipolíticas, que elegir a miembros ya más reconocidos digamos, de la dirigencia, ¿no es cierto? Entonces, me parece que, eh, bueno, si en cualquier país donde la política fuera más competitiva y más transparente, Javier Macaya debería perder. No sé si le toca o no le toca ir a elección el año 25, pero debería perder su próxima elección. Y eso no va a suceder. ¿Ah? Eso no ha sucedido. No hay ningún caso. Yo quiero que alguien me mencione cuál es el caso de aquel político que, habiendo cometido errores, habiendo sido acusado de, digamos, de este tipo de abusos de poder, haya sido, digamos, expulsado del sistema político o dejado de lado del sistema político en elecciones sucesivas. No se conoce. Puede que haya sucedido en alguna persona, digamos, que no sea de primera línea, de nivel nacional, pero no entre los personajes, ¿no es cierto?, en primera línea de la política. Ya, Entonces, sí, hay un cálculo electoral, sin duda, en la élite. Este es un caso que afecta más a la élite de la derecha que al electorado de la derecha. ujú. ¿Ah? Déjame, El electorado de la derecha es mucho más difuso, ¿ya? En cambio, la élite sí se vio, lo que me parece una buena reacción, es decir, las declaraciones de varios miembros, ¿no es cierto?, del elector. ¿Y por qué? Perdón, otro indicador muy fuerte que me parece a mí que aparece de todas maneras, es por qué Juan Antonio Coloma no asume la presidencia de la UDI. No asume la presidencia de la UDI porque no se quiere hacer cargo del bulto muerto que tiene en este momento valóricamente la UDI, y se lo entregan a un diputado, ¿no es cierto?, para que haga esta transición, para que sí. finalmente en el mes de diciembre, ¿no es cierto?, el señor Coloma se presente como presidente de la UDI y arranque después del escándalo, después de las elecciones municipales, donde la derecha va a ganar. Ojo, esto no va a impedir que la derecha gane las elecciones municipales. Ahora, que gane más el Partido Republicano, que Chile Vamos, o que sea primero RN que la UDI, eso ya son otros temas, pero la derecha va a ganar.
Entonces, después de las elecciones municipales van a decir, ah, no, si este escándalo no, no afectó el electorado. Como no hay manera de medirlo, ¿ya? Pero a mí me parece que la crisis que se produce con esta intervención de Macaya revela esto que la senadora Gatica dijo, ¿no es cierto?, que no hay estándares morales en la política chilena dentro de Chile Vamos. Eso es lo grave. Ya que mencionaste el tema del veto presidencial para poder salvar la reforma electoral, déjame preguntarle a Clarisa su opinión también respecto a cómo vio el manejo de todo esto. Ayer escuchaba declaraciones de algunos senadores oficialistas, el senador Quintana, por ejemplo, que era bastante sincero en señalar de que esto se había manejado de una manera bastante eficiente por parte del ministro Álvaro Elizalde. Se ingresó preliminarmente un veto que no tuvo la aprobación de la oposición porque tenía cuestiones bien extrañas, como que los mayores de 70 años o cualquier embarazada, independiente de su condición, se podían eximir también de la multa, pero finalmente esto se corrige, queda una multa de 33.000 pesos para ciudadanos y electores, el feriado renunciable para el día de domingo, pero raya para la suma, se cuestiona bastante lo que fue la gestión del ministro Elizalde en esta discusión. Vamos a ver cómo eso también se traduce en los votos de este veto en el Congreso, pero ¿cómo lo viste en términos de gestión por parte del Ejecutivo, Clarisa? ¿Se nos cayó Clarisa? Uh, La Clarisa se nos cayó, BTR, ya. Ahí está, ahí está. No, Clarisa, ahí está, ahí está, ahí está. le estamos echando la culpa a BTR que te caíste. Ahí está. Sí, no, yo no me caí de la silla, se cayó BTR y vas a tener que repetirme un poquitito, por favor, porque no te escuché, alcancé Sí, a oír que querías preguntar algo. de todas maneras, te estaba preguntando ya que Marta mencionó el tema de el veto presidencial que se ingresó finalmente para el tema de la reforma. Una de las cuestiones, independiente de cómo este veto finalmente queda, que es con las multas para ciudadanos electores, 33.000 pesos de multa, el feriado irrenunciable, pero hubieron varias improvisaciones antes de que esto pudiese ser ingresado finalmente. Desde el oficialismo se cuestionó incluso el manejo del ministro Elizalde, bastante deficiente para poder destrabar algo que a todas luces donde debía primar la urgencia, ¿no? Porque ya estamos a puertas de la inscripción de candidatos incluso. ¿Cómo viste el manejo en ese sentido para pasarnos al tema del veto presidencial? Bueno, nos lo preguntamos hace un par de programas atrás. ¿Qué les pasó? Que un simple Pegaron en la cabeza. proyecto de ley que tenía simplemente que discutir si, dado el volumen de candidatos que va a haber en las próximas elecciones, las dimensiones de las papeletas, entiendo que el CERVEL hizo una estimación de que puede tomar hasta 7 minutos por cada uno de los electores el llenado de todo esto, se necesitaban 2 días, porque si no, esto iba a ser infernal. Bueno, de eso a cómo llegamos a esto hoy, revela de que hay una pérdida del sentido de lo que la política te permite abordar sin abrirte flancos. Es decir, es algo incomprensible. Y esto ocurre no solo para, seamos justos, no solo para el Ejecutivo, esto parte por el propio Congreso, que empezó a descubrir, bueno, y como dice Marta, fue más o menos evidente el motivo por el cual de pronto descubrieron que no podías obligar a los residentes que no son extranjeros, que no son chilenos, pues, digamos que no se han nacionalizado, no los puedes obligar, entre otras cosas, porque no pueden tampoco elegir sus propios representantes, si tienen obligaciones y tienen menos derechos. Todo esto que era absolutamente conversable para otro momento, junto con la reforma política pendiente, lo metieron en este saco y resulta que llevamos, ¿cuántos llevamos ya? ¿Cuántos días llevamos enfrascados en esta Par de discusión? Semanas. Para volver al punto de partida, porque hemos vuelto al punto de partida, que era la proposición Sí, de hecho, sí. de 2 días, de que simplemente fuera 2 días, es decir, esto del veto ahora para hacerlo obligatorio es para volver al origen, porque en el origen esto era obligatorio, no estaba en discusión, para disminuir el monto que se le paga a los candidatos y a los partidos por voto emitido, dado que esperas mucho más electores por la obligatoriedad. Es decir,
este es un autogol que se infringió la política innecesariamente. Y a diferencia de lo que estaba antes, de haber sido solo la discusión como correspondía de los 2 días, está internalizada la obligatoriedad. Aún sí es muy difícil, Marta lo dijo en alguna de nuestras conversaciones, está demostrado que las multas no han sido efectivas. Aún así, la percepción de que la obligatoriedad te lleva a votar está internalizado y tienes un caudal electoral mucho mayor. La pregunta que uno se hace es si a partir de este debate sin sentido, de si son electores, que es distinto a si son ciudadanos, ya por cierto, que si la Constitución lo dice o no lo dice, que si va al Tribunal Constitucional, que la multa es muy alta, entonces la bajo. A esta altura debilitaste esta concepción de la obligatoriedad del voto, aún sí formalmente sigue siendo hoy día obligatorio y aún sí tiene multa. Es decir, finalmente fragilizaste este difícil camino de construir un deber cívico, el de votar, porque el propio sistema político lo discutió. Y esta imagen, que nuevamente separa categorías. Está la categoría de los extranjeros, los migrantes, está la categoría de los nacionales. Bueno, iba a haber una multa que entiendo que otra de las cosas que también se pusieron y que después ya se han quitado es los atenuantes para la multa. Hasta el momento sabíamos que los atenuantes para que no te apliquen la multa y que por lo tanto no puedas ejercer el voto obligatorio, es la extrema distancia que estás, por razones circunstanciales, de tu lugar de votación. Pero le fueron agregando mujeres embarazadas, una Mayores de cantidad es decir, 70. en el fondo, yo podría llamar los electores woke, las pequeñas identidades, un mundo que tienen ad hoc sus legislaciones, sus atenuantes, sus discriminaciones, sus privilegios, etc. Ciudadanos de segunda. Y de varios, hay de segunda, de tercera y de varios tipos. Es decir, hoy en día se ha perdido un poco el sentido, bueno, esto que hemos dicho, la compulsión que antes tenía para la ciudadanía, no era una compulsión, una sensación de deber cívico de pronunciarte por algo que es obvio, y es que es el momento de tu poder. Yo con mi voto decido. Y en la medida en que existen todas estas discusiones, evidentemente tú contribuyes en este clima de poca educación cívica y de poca convicción de que tu voto sea un voto dirimente, has contribuido a hacerlo. Creo que tiene que hacer un mea culpa el conjunto del sistema político para ver cómo retoman el rumbo del sentido común para resignificar la política en la conducción democrática de este país. Esta es una cuestión que venimos discutiendo largamente en este programa y que parece ser, bueno, obviamente no nos escuchan, y si nos escuchan no les importa nada lo que decimos, obviamente, pero tiene que escuchar no es a nosotros, es al comportamiento electoral. Habrá que ver cuál es el nivel de abstención que se va a producir y cómo se van a... Mayor, por mayor. eso, y la lectura que van a tener que sacar de las consecuencias de los actos que se están que está tomando los actores políticos, asumir las responsabilidades correspondientes por estar erosionando aquello que para nosotros es como una necesidad de sostener, es que cada uno de nosotros, a lo menos cada 4 años, podamos pronunciarnos sobre quienes mejor nos representen. Oye, un Pero lugar... fíjate que, sí, Dale, Marta, dale, antes de la última no, o pregunta. sea, yo creo que aquí surgen muchos temas, porque, mira, históricamente las elecciones municipales, desde las primeras en el año 35, eh, fueron elecciones donde la gente participaba menos. En cualquier tipo de régimen, de voto voluntario, voto obligatorio, inscripción automática, inscripción voluntaria, las elecciones municipales han convocado menos que las elecciones presidenciales. Eso es un hecho histórico. Estas elecciones
de octubre del año 2024 van a ser las primeras elecciones desde el año 1989 en que Chile va a volver a poder comparar, ¿no es cierto? En el año 1989 estaban inscritos todos los chilenos voluntariamente, cuando se abrió el padrón electoral después del plebiscito, estaban inscritos todos los chilenos y votó en la elección presidencial de don Patricio Aylwin el 94% de todos los chilenos inscritos. ¿Ya? Es lo más alto que se ha visto en la historia electoral chilena. En esta ocasión tenemos un padrón igualmente completo, ¿no es cierto?, con 15 millones de votantes, que por primera vez va a votar de nuevo una elección competitiva entre los partidos. O sea, el único punto de comparación de esta elección es con el año 89. Y las elecciones sucesivas de alcaldes y parlamentarios del 97. Entonces, no tenemos cómo saber cómo se va a comportar el elector, porque generalmente uno compara con la elección anterior y dice la probabilidad de que esto suceda, que se repita, es muy alta y por lo tanto los resultados pueden ser A, B o C. Estos hechos, tanto en la derecha por su decadencia moral, como en la izquierda, con este comportamiento, ¿no es cierto?, donde puso en la discusión sus intereses, digamos, electorales por encima del bien común, pensando que podía dejarle a los extranjeros sin, digamos, multa. ¿Por qué? Porque los extranjeros, los migrantes, votan más por la derecha que por la izquierda. A mí me deja la duda de si acaso esto no va a tener un impacto significativo en la baja de participación electoral en estas elecciones municipales. Porque la verdad es que no solo, como dice Clarisa, debilita el voto obligatorio, habiéndose logrado la instalación muy contundente del voto obligatorio a través de los procesos constitucionales, entregándole a los chilenos un instrumento de poder. El chileno se dio cuenta en las primeras elecciones competitivas que hubieron en mayo del año, ayúdame con el año 22, fue cuando se elige a la segunda convención constitucional, ¿no es cierto?, en que ganó el Partido Republicano el 30%. Esa fue la primera vez que los chilenos se dieron cuenta del poder de su voto, porque cambió el panorama electoral del país. Cambió radicalmente porque votaron todos. Ese poder que se le entregó al chileno individual, sabiendo que su toma de decisión tenía consecuencias políticas significativas, hoy día se ha debilitado, se ha quitado, se ha achicado, ¿ya?, empobrecido. Una cosa que era esencial para retomar la representatividad de la política, se han metido autogoles, pero de cancha, tiro y lado, por ambos lados. Es incomprensible. Este error yo creo que es uno de los errores más significativos que ha cometido este gobierno en esta discusión, produciendo una afección al sistema político. Esto no es un autogol, esto es una acción de kamikaze, ¿ah? Como estos pilotos japoneses, ¿no es cierto?, que se tiraron en Pearl Harbor contra los barcos y se autodestruyeron ellos, destruyendo también la flota americana. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Destruye el sistema político esto, afecta el sistema político. Entonces, me parece que si bien, digamos, la decadencia moral de la derecha con el asunto de Macaya es un tema, digamos, de más largo plazo, este es un hecho político contundente, ¿ah? Contundente. Y veremos después de las elecciones municipales, retomemos estas conversaciones para decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Mm. Bueno, sí, además que Ahora, hay... ojo que con el voto y las elecciones no se puede dejar de mencionar Venezuela, porque, Pero digamos, el electorado está sometido, ¿no es cierto?, a todas estas bombardeos de información que llegan desde todas partes, entre ellos, ¿no es cierto?, la amenaza de Maduro de hace unos pocos días cuando dijo que si él no ganaba las Baño de elecciones iba a haber sangre. un charco de sangre ya como resultado. Entonces, claro, las elecciones se transforman
en una batalla, ¿ah? Y no en un acto soberano donde cada cual ejerce su pedacito de poder. ¿Ah? Yo creo que aquí hay un tema de afectación de los sistemas políticos que tiene que ver con las elecciones, donde el electorado está recibiendo señales complejas de procesar y cuyas consecuencias todavía no empezamos ni siquiera a imaginar. Bueno, en Venezuela hay un montón de otras complejidades además que se suman a los ingredientes de esta sopa donde finalmente vamos a ver los resultados el domingo. Me queda un minutito, Clarisa, si quieres decir algo al respecto de las expectativas en relación a lo que va a pasar el domingo. ¿Estamos hablando de Venezuela? Sí. Bueno, debo decir que de todas las cosas que dijo Maduro, hay algo que lo retrata de cuerpo completo. Él habla de gobierno militar policial. Sí. Yo represento, eso ha dicho, el gobierno militar policial. Es decir, es probablemente la más amenazante. Es decir, esto de que dependiendo del resultado puede haber un derramamiento de sangre. Bueno, pero creo que la otra mirada creo que es las encuestas están jugando ellos con dos datos que son contradictorios, evidentemente. Hay una entrevista que da el hijo de Maduro, en donde señala que sus datos es que la oposición se estancó y que ellos están creciendo. Están diciendo que si no ganan es porque hubo fraude y por lo tanto se justificaría la ira del pueblo. Yo estoy poniendo el contexto en el que se dicen estas palabras. Y luego la amenaza del quien hoy día ejerce efectivamente como un gobierno civil, militar, policial, recordándole a todos que es así, y que no van a tiene en sí completo el conjunto del poder y la fuerza. Pero hay un hecho también destacable que habría que decir, que son los fenómenos de alineamientos en América Latina, y por primera vez Maduro no tiene la adhesión ni el respaldo de muchísimos de los gobernantes que han sido más benevolentes que otros con él. Las declaraciones tajantes de Lula, miren, el único derramamiento que puede haber en Venezuela es el derramamiento de votos, así lo dijo. Defendiendo los procesos democráticos implica quien gana, gana, y quien pierde, pierde. Se y va. por lo tanto, no duda sobre ese fenómeno. Por decir eso, Fernández, el expresidente argentino, que estaba invitado como veedor del proceso, fue desinvitado por el gobierno de Venezuela acusado de posible parcialidad. No lo dejaron entrar. No, le mandaron a decir que no fuera y él dijo, está bien, no voy. Pero fue porque declaró exactamente, miren, en las democracias los que ganan, ganan y los que pierden, pierden. Es decir, es como el ABC, es como lo que uno enseña en la educación básica, desde pequeñito en la propia casa. Y por lo tanto, esto es interesante porque implica, del punto de vista de América Latina, un alineamiento que por primera vez está en torno de cómo defendemos la democracia. Petro, que también ha sido, que ha tenido cautelas porque hay mucha migración colombiana en Venezuela y por lo tanto es riesgoso enemistar dos países cuando tienes ese caudal de migrantes y te preocupan tus ciudadanos, pero ha habido mucha cautela en los gobiernos de izquierda. ¿Y quiénes se levantan como sus posibles apoyos? Nicaragua. Y curiosamente Evo Morales, que acabamos de tener un hecho bastante inédito, todavía muy misterioso, y que hemos podido saber qué es lo que realmente ocurrió en Bolivia con la intentona supuesta de este golpe, que a esta altura hay muchísimas dudas, se enterró, nunca más se supo. Creo que en ese sentido hay un saldo positivo, Marta, para mirar el medio vaso lleno, en vez del medio vaso vacío, del punto de vista de cuán asediadas están nuestras democracias y señales de vitalidad democrática
en muchos de los gobiernos progresistas de los que la derecha se ha permitido tener siempre tanta duda. Oye, vamos a estar Sí, yo comentando agregaría, oye, dame un segundo para agregar que yo creo que efectivamente Colombia retira su comisión de elección, de observación de elección, eh, Argentina no va, Brasil retira su comisión de observación de elecciones en las elecciones venezolanas, Maduro se queda solo. La izquierda latinoamericana, y esto a lo mejor es, no hay mal que por bien no venga, la izquierda latinoamericana le retira el apoyo, la que quedaba, a Maduro. Y creo que eso es un hecho, digamos, político muy significativo en América Latina, donde Maduro se queda con Putin, se queda con Cuba y se queda con Nicaragua, que son los tiranos, ¿no es cierto? Eh, o sea, pasa al grupo de la tiranía. Maduro había sido una dicta blanda en ese sentido, ¿no es cierto? Donde las personas las metían a la cárcel, pero no las mataban, ¿ya? En las tiranías a las personas las matan, y por eso que el anuncio del baño de sangre es un paso, digamos, muy brutal, ¿ya? De acentuar su poder y ejercer el poder total. vamos a Y ver. yo creo que eso hace que las elecciones del domingo tengan un mal augurio y, y bueno, yo Mm. creo que el mundo occidental debería haber ayudado a que estas elecciones se suspendieran y no tuvieran lugar después de esas declaraciones. Vamos a ver Pero eso, cómo también son las reacciones que de América Latina y la comunidad internacional a partir del domingo en la noche, donde también se abren un montón de otros escenarios independientes de los resultados. Ahí también hay un manto de incertidumbre respecto a cómo va a ser el devenir de las cosas si es que llegase a perder Nicolás Maduro. Así que bueno, vamos a estar comentando esto absolutamente el otro jueves. Ya nos tenemos que despedir. Marta Lagos, Clarisa Hardy, muchas gracias como siempre por la conexión con la audiencia del Mostrador. Que tengan un muy buen día. Chao, chao. Claro. Que estén chao, bien. chao. Hasta luego. Y yo me paso rápidamente el último minuto que nos queda a conversar con el periodista de cultura, autor del newsletter Cultívate del Mostrador, como cada jueves, para conocer algunos detalles de los que nos trae Cultívate esta semana. Recuerden que pueden inscribirse de manera gratuita a través del mostrador.cl. Ustedes bajan un poquito en la página, van a encontrar una cajita de newsletter donde pueden ingresar y ahí van a encontrar la parrilla completa de los newsletters del Mostrador, entre ellos Cultívate, para conocer todas las noticias más relevantes que están marcando al mundo de la cultura. Una de las cosas que trae Cultívate esta semana es que se grabará en Chile La Casa de los Espíritus, esta obra de Isabel Allende. Así que partamos con eso. Marco Fajardo, ¿cómo está? Muy buenos días. La Fran, efectivamente, este bestseller de Isabel Allende, publicado en el año 82, que ya se hizo una película con Jeremy Irons en el año 93, se va a convertir en una serie de 8 capítulos. Va a ser producida por, entre otros, por Andrés Wood, este director aclamado de Machuca. También va a estar Francisca Alegría, una cineasta premiada en Sundance. Aparentemente también participaría Pedro Pascal. Eh, la propia Isabel Allende se ha manifestado muy contenta de que que esta obra se materialice, Ujú. y es una de las cosas que comentamos en el newsletter, pero también hay más. Obviamente siempre tratamos de darle énfasis en lo que está sucediendo a nivel cultural en Chile. En este caso, nuevamente hay problemas en el Ministerio de Cultura, por un lado, una nota que publica a comienzo de semana que habla de una protesta que hubo de los artistas visuales por una cláusula en la convocatoria al Fondar que obligó al ministerio a retroceder. Por otro lado está el tema del Bafona, Sí, lo esta del huelga Bafona. del Ballet Folclórico Nacional que ya lleva más de un año y medio, y que ahora empezó una huelga de hambre, que yo creo que Ujú. va a traer nuevas complicaciones porque aparte ha habido, por ejemplo, apoyos en el Senado para este movimiento. Ellos reclaman que nunca han sido recibidos por la ministra. También tenemos la salida de Mauricio Basualto, es el baterista de Los Bunkers, que Se había tenido concretó. problemas de salud, que había Ujú. obligado a suspender un concierto en febrero de esta emblemática banda, y que el grupo anunció oficialmente su salida.
A nivel de ciencia también está un misterioso oxígeno descubierto en el fondo del mar, un hallazgo inesperado en Marte y por supuesto también están los panoramas regionales, que siempre son importantes para nosotros. En Antofagasta, un espectáculo sinfónico de la Sinfónica de esa ciudad, con música de dibujos animados, de películas. Está también en Viña del Mar, en el Teatro Municipal va a haber un festival de percusión, Gabriela Parra, en recuerdo a este emblemático baterista de los Jaivas. Y finalmente, también este sábado en Concepción, una reunión de expertos en el espacio y astrónomos para cerrar lo que ha sido el evento para conmemorar la llegada del hombre a la Luna, el Ujú. 20 de julio de 1969. Ujú. Perfecto, entonces completa la parrilla que nos trae Cultivata esta semana con la serie de La Casa de los Espíritus, los panoramas regionales, los problemas en el mundo de la cultura en Chile. Eso y más lo pueden encontrar en Cultívate, tal como les decía, se pueden inscribir de manera gratuita en elmostrador.cl. Muchas gracias, Marco, que tenga un muy buen día, nos encontramos el otro jueves, que esté muy bien. Muchas gracias, Fran, que estés muy bien. Chao. Yo me despido también Chao. de todos y todas quienes se conectaron a nuestras transmisiones y nos vemos mañana en Corea del Centro, como saben, a partir de las 9 de la mañana. Que tengan un muy buen día. Chao, chao. Cerramos por hoy Juntos y Revueltos. De 9 a 10 de la mañana, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y sus atrevidos panelistas. En el Mostrador Podcast, el poder de la independencia.